Buenas noches, mi nombre es Abdo Flores Martínez y soy originario de Monterrey, Nuevo León, y actualmente soy estudiante de la Universidad CNCI en modo virtual y estudio la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Y mi matrícula es AL044117 y este es el proyecto integrador de la materia Derecho Mercantil. Pregunta A. ¿Cómo definirías a una sociedad mercantil? Bueno, la sociedad mercantil se puede definir como aquella que existe bajo una denominación o razón social conformada por el acuerdo de voluntades de un grupo de personas llamadas socios, que bajo un mismo objetivo y capitales buscan un fin común de carácter económico con propósito de lucro. Pregunta B. Menciona un ejemplo real de cada tipo de sociedad mercantil. Tenemos la sociedad en comandita simple. Esta es una de las sociedades mercantiles en México de tipo personalistas. Esto quiere decir que se puede realizar a gusto propio y con la existencia de socios colectivos. Sociedad de comandita por acciones. Para entender este tipo de asociaciones mercantiles en México, debes saber que está conformada por dos tipos de socios, los comanditatos y los comanditarios. Los socios comanditarios pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Mientras tanto, los socios comanditarios están obligados a cumplir con todas las obligaciones de las sociedades para con los terceros y efectivamente pueden administrar. Sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada son muy recomendadas para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo cuando se constituirán con una parte de capital familiar. Y es que la responsabilidad de estas sociedades está limitada al capital aportado, por lo que el patrimonio personal de los socios no se verá afectado en caso de que se contraigan deudas. Sociedad anónima. Esta es una de las sociedades más utilizadas en México y en el mundo, ya que sienta bases sólidas para posibles expansiones y crecimiento e incremento de capital. Sociedades cooperativa. Una de las principales particularidades de estas sociedades es que ofrecen rendimientos por trabajo y consumo. Además, todos los socios deben permanecer en la clase trabajadora. Sociedad en nombre colectivo. Se trata de aquella que existe bajo una razón social y que además demanda que todos los socios respondan a las obligaciones sociales de manera subsidiaria, limitada y solidaria. La razón social tiene que formarse con el nombre de uno o más socios, y en caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o equivalentes. Pregunta C. ¿Qué características principales identifican a cada tipo de sociedad, ya sea colectiva o comandita simple? La sociedad comanditaria por acciones se caracteriza por estar compuesta por un mínimo de dos socios, de los cuales al menos uno tendrá que tener responsabilidades limitadas. El resto de los socios serán comandatarios y se necesitará un capital mínimo de 60,000 euros para su puesto en marcha y su capital social está dividido en acciones. Pregunta D. ¿Qué es una sociedad anónima? La definición de sociedad anónima es la de una sociedad mercantil donde los socios adquieren una responsabilidad limitada al capital que han aportado. El capital de la sociedad se divide en acciones. Los socios son accionistas de la empresa y participan de ella proporcionalmente a la cantidad de acciones que poseen. Dichas acciones pueden ser vendidas libremente en los mercados, siempre y cuando los accionistas hayan tomado la decisión de hacerlo. Pregunta E. ¿Crees que una sociedad comandita por acciones puede tener mayores complicaciones y justifica? Yo creo que sí. Este tipo de sociedades posee algunas desventajas frente a otras, como la responsabilidad subsidiaria y solidaria de los socios colectivos. Posee gran cantidad de trámites complicados parecidos a los de las sociedades anónimas, y los socios comandatarios no tienen voto por la gestión. Como vemos, este ha sido el proyecto integrador.